Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este domingo, hermanos, que hemos titulado Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Y vamos a leer, hermanos, en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, el verso 6. Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 6. Dice, hermanos, así en esa escritura: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pueden sentarse, hermanos. Todos nosotros hemos leído el capítulo 3 del libro de Génesis, en el cual se registra el momento preciso en que se cometió el pecado original. Aquel primer acto de rebeldía de parte del ser humano en contra de Dios trajo consecuencias dolorosas y muy tristes que nos siguen alcanzando hasta el día de hoy. Para mencionar algunas de las consecuencias que esto trajo y que siguen vigentes, la tierra comenzó a producir cardos y espinos, lo cual simboliza sequías, plagas y tantas otras cosas que afectan la tierra y que obviamente nos dañan a todos. Además, la mujer tuvo o vio multiplicados sus dolores al dar a luz a sus hijos, lo cual implica no solo el acto mismo de dar a luz a sus hijos, sino el hecho de los sufrimientos, las penas y los dolores que acompañan la llegada del hijo y el desarrollo de la vida de los hijos. El hombre tuvo que comenzar a comer el pan con el sudor de su frente, lo cual significa, hermanos, que el trabajo, que hasta aquel día era una actividad muy edificante, una actividad en la que el hombre se gozaba, a partir de aquel momento en que se había cometido el primer pecado en contra de Dios, el trabajo vendría a ser fuente de muchos problemas y muchas dificultades, como lo es hasta el día de hoy. Nos bastan esos tres ejemplos para reconocer entonces que las consecuencias del pecado original siguen afectando a la raza humana hasta el día de hoy. Pero es de reconocer, hermanos, que nada quedó libre del efecto del pecado. Todo en la existencia del ser humano, todo en esta tierra se vio alcanzado por el efecto del pecado en el hombre. Incluso, hermanos, el sueño, ese momento de reposo que restaura las fuerzas y renueva el ánimo para seguir adelante enfrentando la vida, que a veces es muy dichosa y hermosa, pero a veces se complica y se pone muy difícil. Dormir es un recurso para que el ser humano pueda recuperar sus fuerzas, su ánimo, su buena voluntad y seguir adelante a pesar de las circunstancias que pudieran ser adversas. Por causa del pecado, hermanos, aún el sueño puede venir a ser fuente de males para el ser humano. La gran pregunta entonces es: ¿de qué manera el pecado puede alcanzar una actividad tan reconfortante como es el dormir? ¿Cuándo una práctica tan agradable, tan deliciosa como el dormir se puede pervertir? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cuándo puede suceder esto? Según lo que dice San Pablo en este versículo que hemos leído, puede suceder cuando dormir nos conduce a ignorar la realidad de nuestra vida. El apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes en Tesalónica. Por lo tanto, si la carta es dirigida a la iglesia en Tesalónica, es porque está dirigida a personas que están congregadas en el nombre de Jesucristo. Es decir, está dirigida a personas que han creído, que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Está dirigido a los hijos de Dios que son coherederos con Cristo
de la gloria eterna. Por tanto, hermanos, cuando el apóstol dice en este versículo, no durmamos como los demás, se está refiriendo a aquellos que habiendo conocido a Cristo, viven como si no le conocieran. Cuando él dice no durmamos como los demás, esos demás son aquellos que habiendo confesado a Cristo como su Señor y Salvador, viven como si no lo conocieran, como si nunca hubieran sido salvos, como si no fueran hijos de Dios. Los demás serían aquellos, hermanos, que van por la vida ausentes de la verdad eterna de que Cristo les ha salvado para transformar sus vidas. Para Pablo, los demás son personas que caminan por la vida como sonámbulos, que caminan dormidos, que parecen, hermanos, que son parte de la vida, pero que en realidad están dormidos por dentro a la realidad del Señor. Personas a quienes la música de la ignorancia les ha hecho caer en un sueño tan profundo que ya nada saben de las cosas de arriba. Personas que aunque han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, ya se desentendieron de las cosas del Espíritu y viven solamente para las cosas terrenales. Adormecidos por el mundo, se han desentendido de buscar primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas serán añadidas. Personas que están viviendo solo por las añadiduras y se han olvidado del reino de los cielos. Lo más trágico, hermanos, que trata de descubrir el apóstol Pablo en este versículo, es que una vez caídos en aquel sueño tan profundo, ya nada saben de lo que está pasando alrededor de ellos. El enemigo entonces, en aquella condición, puede entrar como ladrón en la noche y estaba saqueando sus vidas, y estaba apropiándose, y estaba robando todas las bendiciones que Cristo había ganado para ellos en la cruz del Calvario. Quiere decir entonces, hermanos, que la carta de San Pablo a los tesalonicenses en este capítulo 6 buscaba hacer sonar la alarma para que los tesalonicenses despertaran y detuvieran aquel saqueo, para que los tesalonicenses despertaran y se dieran cuenta de lo que estaba pasando en sus vidas realmente. Se dieran cuenta de que el enemigo les estaba robando su bendición y tenían que despertar a esa realidad si querían detener aquel saqueo. La comparación, hermanos, resulta muy útil para nosotros, por cuanto describe una realidad que puede alcanzar a cualquier persona, incluyéndonos a nosotros mismos. Decimos comparación, hermanos, porque cuando Pablo dice no durmamos como los demás, seguramente que no quiere hablar del dormir físico, del descanso renovador que proveen esas horas de sueño para renovarnos nuestras fuerzas. En realidad, él quiere ilustrar el dormir espiritual. Él quiere ilustrar el dormirse a las cosas de Dios, el no estar despierto a las cosas del reino. Pero la comparación resulta muy útil y muy válida, hermanos, porque cuando alguien duerme profundamente, nada sabe de lo que ocurre a su alrededor. Si ustedes se fijan con atención, cuando dormimos es uno de los momentos en que somos más vulnerables ante la vida, porque nada sabemos de lo que está pasando alrededor nuestro. Algunas personas son tan bendecidas, duermen tan profundamente que no escuchan a qué hora llegó el esposo, la esposa, el hijo o la hija. No sabe si alguien entró o alguien salió. Está totalmente ausente hasta que amanece el siguiente día. Algunos son tan bendecidos que no saben si llovió o no llovió. La tierra puede temblar y ellos no se dieron cuenta.
duermen profundamente. He escuchado de muchas personas decir: a nosotros si un ladrón se mete a la casa, nos saca dormidos a los dos. Porque duermen profundamente. Es una bendición físicamente hablando, eso es una bendición grande, magnífica. Pero espiritualmente es terriblemente peligroso. Terriblemente peligroso porque cuando alguien duerme tan profundamente, no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. El enemigo, como ya lo hemos dicho, entra como ladrón en la noche. No les hace ruido porque no los quiere despertar. El enemigo es astuto para entrar en la vida de una persona sin hacer ruido, suavecito, despacio, sin alarma, para que nadie se asuste, para que nadie, hermano, salga corriendo. El enemigo es muy astuto para lograr eso en la vida de cualquier persona. Si nosotros nos adormecemos por dentro, será más fácil que aquel atraco se pueda producir. Es algo verdaderamente preocupante que la persona no se dé cuenta de las amenazas que puede tener a su alrededor. ¿Cómo se cae en un sueño tan profundo espiritualmente hablando? Desatendiéndose de las cosas espirituales, entregándonos tanto a los afanes diarios, a nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestros anhelos, que nos olvidamos de las cosas de arriba. Abandonando el ejercicio espiritual para mantener despiertas nuestras habilidades espirituales, los dones que espiritualmente nos ha entregado Dios, y olvidándonos de que tenemos una tarea que realizar en esta tierra, y es extender el reino de los cielos. Se puede dejar de ejercitar el espíritu cuando nos descuidamos de las cosas del espíritu. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 y verso 14, dice el escritor: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense bien que en este pasaje, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos está haciéndonos notar que cuando una persona no crece espiritualmente, es un niño que no sabe distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Lo malo puede estar entrando a la vida de una persona y no se da cuenta. No puede distinguir, no puede identificar el ataque a su vida espiritual que está entrando en su vida. Cuando la vida espiritual cae en el sueño profundo, ya no somos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. No discernimos entre una cosa y la otra y aceptamos todo como bueno. Esto es sumamente peligroso, hermanos, porque ustedes saben que estamos viviendo hoy una época en que ya lo malo no existe. Todo es bueno si a usted le gusta. Todo es bueno si usted está de acuerdo. Todo es bueno si es su voluntad. Lo malo ya no tiene presencia. Ya no hay una línea que separe lo bueno y lo malo. Quiere decir entonces que un hijo de Dios tiene que permanecer despierto a las cosas del Espíritu. Tiene que permanecer activo espiritualmente para que sea el Espíritu el que le ayude a identificar entre lo bueno y entre lo malo. Si no, terminaremos haciendo lo malo creyendo que hacemos lo bueno. Ya no nos daremos cuenta de cómo estamos actuando y el enemigo estará listo para saquear nuestra vida de todas las bendiciones que el Señor ganó para nosotros en la cruz. Tenemos que despertar a la vida espiritual o el enemigo aprovechará nuestro sueño y no nos daremos cuenta cuando comience a destruirnos. Acuérdense que a Adán lo agarraron dormido y cuando despertó ya tenía domadora. No se dio cuenta porque era indefenso, no se pudo defender, aunque no se quejó. Pero es un buen ejemplo de cómo el estar dormido no nos da lugar, no nos da ocasión
de atendernos de nuestra realidad y podemos sufrir consecuencias muy terribles. En segundo lugar, hermanos, el sueño puede ser alcanzado por el pecado cuando dormir nos impide defendernos. En el libro de los Jueces, hermanos, en el capítulo 4 específicamente, se narra la historia de un temible militar cananeo, un terrible militar cananeo que se llamó Sísara. Les recomiendo que lean ustedes en su casa ese capítulo 4, sumamente interesante, tremendamente trágico. Sísara era el gran capitán del ejército cananeo, uno de los pueblos más despiadados y el más enconado enemigo de Israel. Bajo su mando había un gran ejército, numeroso ejército. Entre los detalles de ese gran ejército se registra en la escritura que él comandaba más de 900 carros de guerra. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que sería eso en un ejército en aquellos días? Era un ejército temible, y más temible porque su capitán era Sísara, un guerrero, hermanos, tan tremendo que alrededor de su persona se habían generado numerosas fábulas, cuentos, historias que engrandecían el nombre de aquel guerrero por las grandes batallas que él había alcanzado como militar. Entre las muchas leyendas que se contaban en aquellos días acerca de Sísara, se decía, hermanos, que cuando él gritaba, hasta los muros de la ciudad temblaban. Algunas hermanas estarán diciendo: mi esposo es descendiente de Sísara, porque cuando grita las lámparas parece que van a romperse. Así era Sísara, así se reconocía él como valiente, como grande, como temible guerrero. Sin embargo, hermanos, en ese capítulo 4 dice la escritura que Jehová lo entregó en las manos de Israel. Fue derrotado en la batalla y tuvo que salir huyendo del campo de batalla por su propio pie. Corrió entonces él a refugiarse en tierras que consideraba amigables, en tierras que consideraba que eran sus amigos. Y así llegó a la tienda de una mujer que se llamaba Jael. Esta mujer les va a resultar a ustedes muy interesante. Esta mujer, hermanos, recibió a este rey que llegó huyendo de la guerra, derrotado, débil, cansado, quizá herido. Lo recibió con muchas atenciones, lo colmó de atenciones y de cuidados. En el capítulo 4 y en el verso 18 dice que la mujer Jael le dijo a Sísara: ven, señor mío. Con señor mío quiere decir mi rey, el que manda aquí, el jefe aquí, el más grande aquí. Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Fíjense las palabras con que le habló esta mujer. Le dijo: no temas, aquí no te va a pasar nada, aquí nadie te va a perseguir, aquí nadie te va a hacer daño. Y vino a ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Si ustedes siguen leyendo, hermanos, una vez que aquel hombre estaba acomodado en la cama y cubierto con la manta, le pide agua para beber a Jael. Y esta mujer no le dio agua, le dio leche. ¿Y quién no sabe que cuando alguien no puede dormir, se levanta a tomarse un vaso de leche? Nosotros seguimos sin dormir porque nos tomamos el vaso de leche con 3 conchitas y entonces ya no funciona. Pero si se toma la leche sola, parece que tiene un efecto que induce el sueño. Le ofreció un vaso de leche y aquel hombre se durmió. Y una vez dormido, lo atravesó con una estaca de tienda, con esas que están ahí sosteniendo esas cuerdas con las que está sostenida esta tienda, y le atravesó las sienes y lo dejó clavado en el piso. Imagínense ustedes qué tremendo eso. Así que los que son Sísaras en su casa tengan cuidado, porque a lo mejor tienen su Jael en la casa.
lo dejó clavado en el piso con aquella estaca. Aquel hombre fuerte, aquel guerrero formidable, aquel hombre que no le temía nada, no se pudo defender porque estaba dormido, profundamente dormido, y no se dio cuenta de que estaba en un territorio enemigo que él creyó amigo. No pudo discernir entre el bien y el mal, creyendo recibir el abrazo cálido de la vida en aquella mujer. En realidad no se dio cuenta que lo estaba abrazando la muerte fría y calculadora. Y ahí quedó aquel hombre sembrado en el piso. Ahí quedó aquel gran guerrero con toda su fuerza, con toda su habilidad militar, con toda su experiencia de lucha y de batalla, y quedó clavado en el piso. Cuando el cristiano se duerme, no se puede defender. No importa qué tan gran guerrero haya sido, no importa qué tan temible haya sido cuando estaba despierto, una vez dormido es más débil que un niño en brazos. Por eso yo siempre les pregunto a las hermanas: ¿qué tal, hermana, cómo se ha portado? Y me dicen: bien, hermano. No, pero cuando está despierta, porque cuando está dormido todos somos buenos. Dormido, hermanos, aquel hombre no se pudo defender. El adormecimiento también provoca que se descuide de sus enemigos y no sabe las amenazas que tiene alrededor, no las identifica. Cree estar en un terreno amigable cuando en realidad, hermanos, está caminando en una tierra de enemigos. Cuando en realidad está caminando en una tierra que amenaza su vida y su integridad. Císara hizo lo mismo al entrar en la casa de Jael. No se dio cuenta. ¡Qué error tan grande! Ciertamente, cuando un creyente se duerme arrullado por la música del mundo, no se da cuenta de lo que está pasando en su vida. Ignora los peligros, los riesgos que está corriendo y queda totalmente indefenso. No se da cuenta, por ejemplo, hermanos, el cristiano, del peligro que encierra el dejarse llevar por lo que todos hacen. Pero es que el hermano así hace, es que la hermana también así hace, entonces yo también así voy a hacer. No se da cuenta, no se da cuenta, hermanos, de los peligros que encierra ir a donde todos van, correr hacia donde todos corren, hacer lo que todo mundo hace. Costumbres, creencias, modas, hábitos pueden encerrar graves amenazas a la vida de un hijo de Dios, pero si está dormido espiritualmente no se dará cuenta. Creerá que está a salvo de cualquier enemigo. Es más, pensará que no tiene enemigos que lo puedan amenazar, cuando en realidad, hermanos, todos sabemos que la vida es complicada, es difícil y puede estar llena de enemigos. ¿Cuántos jóvenes cristianos se dejan llevar por las malas compañías y comienzan a participar de lo que ellos hacen? El peligro es grande, pero ellos no pueden verlo. No pueden verlo porque están adormecidos a las cosas de Dios. Se reúnen con personas que no les pueden llevar a nada bueno, que no les anuncian nada bueno, pero no se dan cuenta de los riesgos que corren porque están adormecidos espiritualmente. Y lo mismo nos pasa a los adultos. No solo los jóvenes pueden sufrir de este problema, nosotros también como adultos podemos ser influidos por otras personas en sentidos de vida que no nos favorecen. El proverbista dice en el capítulo 4 y verso 12: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es un consejo, hermano, muy sabio, porque a nosotros nos puede pasar que no hay nada malo en esto, ni hay nada malo en aquello, que no tiene nada de malo esto, que a mí me ha hecho libre Cristo, que yo soy libre y puedo hacer lo que quiera, que Cristo pagó por mi libertad y por lo tanto no estoy sujeto a ninguna ley.
Y sin embargo, en esa forma de pensar, si no estamos despiertos espiritualmente, podemos estar caminando por una ruta de muerte, creyendo que vamos por la vida. Despiértate tú que duermes, dice la Escritura, y te alumbrará Cristo. Es decir, te va a iluminar la senda, te va a iluminar el camino para que sepas qué camino realmente estás andando. Es por esto tan necesario que despertemos a las cosas espirituales, que despertemos a la comunión con Cristo, que despertemos al hablar con Dios cada día para que Él pueda dirigirnos por esta vida tan confusa, tan complicada, tan difícil de entender en muchos casos y que puede significar una caída dolorosa y terrible. Concluyamos, hermanos. Dormirse espiritualmente es algo que puede acontecerle a cualquiera de nosotros. Nadie está exento de este peligro. Los afanes de la vida, los placeres de la vida, que no tienen nada de malo en sí mismos, los problemas de la vida, todo eso puede apartarnos de nuestra comunión con Dios. Es por eso necesario que en medio de los problemas y disfrutes de la vida encontremos un tiempo para avivar el espíritu, un tiempo para ocuparnos de las cosas espirituales. Allí está nuestro despertar, y una vez despiertos sabremos defender lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque ciertamente el adormecernos espiritualmente es una amenaza real y verdadera para todos nosotros. Por nuestra propia naturaleza pecaminosa, es tan fácil que podamos dormirnos a las cosas de arriba, que podamos adormecernos con el canto de la música del mundo y nos alejemos de ti. Ayúdanos, Señor, porque si nos durmiéramos no sabremos qué está pasando en nuestra vida, no identificaremos aquello que nos amenaza, no identificaremos al ladrón que quiere robar lo que tú nos has dado. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos despierte interiormente para que todos podamos permanecer entendidos de lo que está pasando en nuestra vida y eso nos dé la oportunidad de defender lo que es nuestro. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.